¡Ojo! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Yechabel, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a reaccionar a cómo se vive la Navidad en Valencia. Así que ya estamos cerca del día de la Nochebuena y pues vamos a ver qué hacen los valencianos para celebrar las Navidades. Este canal se llama Es Navidad y en You Valencia Televisión hacemos un recorrido You por Valencia lo más destacado Televisión de estas fiestas, como recorrer los adornos luminosos o los belenes más destacados de la ciudad. También visitamos los mercadillos navideños y de nuevo degustamos los dulces típicos de estas fiestas. Y por si fuera poco, nos acercamos al Olimpia, donde nos espera el guardaespaldas. Ok, pero que no estamos en pandemia. Ah, es que es del año pasado. Miles de luces y árboles bien altos nos indican que ya es Navidad, y es que la ciudad se ilumina y se decora especialmente para dar la bienvenida al 2020. No hay señal de que las fiestas de Navidad están aquí como las luces que adornan estos días las calles de Valencia. Es el caso de la calle de la Paz, que ya es todo un clásico. ¡Qué bonito! Este año el ayuntamiento ha querido ser respetuoso con el medio ambiente y por eso ha instalado una iluminación LED que también puede apreciarse de día. Esta iluminación nos lleva hasta la misma plaza del ayuntamiento, donde nos espera el tradicional árbol y la gran pista de hielo, que vuelve a ser el centro de atención de muchos. Qué bonito es ver videos donde no había pandemia, ni sabíamos lo que nos esperaba. El historial también se ilumina por estas fiestas. Y si de árboles luminosos hablamos, no podemos dejar pasar el que la Asociación de Comercios del Centro Histórico ha instalado en la Plaza del Mercado. Bastante alto, ¿eh? Podemos ver la decoración del edificio modernista, que ha optado por el color rojo en sus fachadas. Pero no solo los lugares públicos se adornan, ya que el nuevo hotel del centro de Valencia, el Hotel Palacio Bayer, en la Plaza de Manises, ha querido ¡qué lindo celebrar su hotel! primera Navidad con esta decoración luminosa, al igual que el Mercado de Colón, donde se espera año tras año su imponente árbol de Navidad. Uy, me encantan los mercados de España. Y acabamos este recorrido por centros comerciales, como es el caso del Corte Inglés, que ha convertido su edificio de Pintor Sorolla en un cubo de luz. O el de Nuevo Centro, que como viene siendo habitual, ha transformado su explanada exterior en la Plaza de la Navidad. Los belenes son sinónimo de tradición en Navidad y en Valencia los podemos ver tanto en espacios públicos como privados, fieles recreaciones del nacimiento de Jesús. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús y para representar ese misterio echamos mano de los belenes, como es el caso de los municipales, como el que se ha instalado en la Plaza de la Reina. Este nacimiento tradicional a los pies del Micalet nos recuerda el fin principal de estas fiestas, al igual que hace el Belén del Mercado de Colón, ambos realizados por artistas falleros. Además son figuras de tamaño real, ¿verdad? Wow. Más tradicional es el Belén instalado en la Sala de Cristal del Ayuntamiento, un espectacular nacimiento que es, de nuevo, el más visitado durante estos días. Pues es que está hasta desértico todo, pues es una maqueta súper bien hecha. El Belén manda que desde el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, hasta el día 2 de febrero, Día de la Candelaria, se instalen estos nacimientos, como hace la Basílica de la Mare de Lourdes de Sant Parats, que planta su Belén en el camarín, a los pies de la patrona. ¡Qué bonito está ese! San Francisco de Asís fue el primero en representar el nacimiento de Jesús en un Belén, que improvisó con animales y personas en un pesebre. Desde entonces, el Belén ha evolucionado, como el de la Basílica de San Vicente Ferrer, con elementos valencianos, o el que se instala en la Diputación de Valencia, recuperado este año tras 5 años en el olvido. Este Belén de estilo napolitano representa a los santos asistiendo al nacimiento de Jesús. Hasta ahorita son los belenes más elaborados que he visto. Los belenes que podemos ver en la ciudad suelen ser monumentales, como el instalado en Nuevo Centro, que vuelve a traer las columnas. Que no se quieren perder esta grandiosa instalación. No, está precioso. Los del Mercado Central colocan en el centro del edificio de forma circular y que adorna durante estos días las compras navideñas. ¡Qué preciosidad! Si hay algo que nos gusta en Navidad es poder disfrutar de un paseo con amigos o con la familia, y Valencia expone estos días un sinfín de mercadillos por toda la ciudad, en los que puedes darnos un capricho de última hora. La Navidad se vive en la calle y para ello nos esperan los tradicionales mercadillos que estos días encontramos en diferentes puntos de la ciudad. En el entorno de la Lonja encontramos uno de ellos, donde poder encontrar piezas de Belén, elementos musicales
musicales como zambombas, cotillones para Nochevieja o juguetes y bisutería Las zambombas y panderetas. en la Noche de Reyes. También en la Plaza de la Reina nos espera el mercado tradicional que instala la asociación Arteval. Un sinfín de propuestas tradicionales encontramos en cada una de sus paradas, a los pies de la catedral y junto al Belén municipal. Piezas de barro, Para bisutería, los aromas Belén. o productos de alimentación son la oferta de este mercadillo navideño. En el mercado de Colón también encontramos su mercado tradicional que llena de actividad esta zona de Valencia dentro de un entorno comercial y de ocio. ¿Qué es lo que no puede faltar en una mesa de Navidad valenciana? ¿Qué Y platillo, acabamos qué en el bebida? mercadillo navideño de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí, al más puro estilo del mercadillo alemán, podemos encontrar juguetes, piezas de vestir, alimentos, figuras de madera o perfumes en sus casetas. Y por qué no, también saber cómo nos irá el próximo Telepatía. año. Vino caliente. Este mercadillo se completa con food trucks, donde habituallarnos y seguir con la vorágine de estos días. De Checo. Esa es pasta italiana. No hay Navidad sin una gran mesa y tampoco una gran mesa de postres. Pero además de los turrones, ¿qué otros dulces son típicos de Navidad? Sí, a ver. Cuando llega Navidad, las comidas en familia y con amigos siempre son especiales, y qué mejor que con menús tan tradicionales como redondos de pollo, de pavo o el típico puchero de Navidad. Manjares que realizamos con Los redondos deben ser medallones, es decir, un corte redondo de carne. carnes, embutidos, fiambres, quesos o patés para vestir nuestras mesas o confeccionar cestas de Navidad. Tampoco nos Palanquetas de olvidamos cacahuate. y de los licores que en Navidad también tienen un lugar destacado. Pero para acabar estas comidas, qué mejor que los Turrón. tradicionales turrones. Como es habitual, encontramos los de Alicante, Xixona o el de Yema. Pero que Xixona. cada año se engrandecen con otras especialidades. O sea, no es Gijona, es como Xixona. coco, pistaches Xixona. y otros sabores. O sea que yo en valenciano sería Jitsabel. De Cádiz o especialidades valencianas de mazapán, como la casca o la anguila. ¡Ay, el Los mazapán! postres, el momento más dulce de nuestras comidas y cenas de Navidad. Y por si fuera poco, polvorones o ¡Qué frutas bonito! canela son el complemento ideal a todas estas delicias dulces. ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Qué rico! Y para los más pequeños, figuras de chocolate, bastones de caramelo o chuches, que llenarán de ilusión dulce estos días ¡Ay, de qué Navidad. bonitos! Llega el momento de conocer los planes de ocio y cultura que hacer esta Navidad en Valencia. Abrimos nuestra agenda. Bueno, yo creo que hasta aquí la reacción porque realmente pues ya no me interesa un espectáculo musical que ya pasó. Hasta ahorita es el video como más completo junto con el de Cataluña que he encontrado. Y me gustaría que en los comentarios, si son de Valencia o si saben acerca de Valencia, me dijeran cuáles son las comidas tradicionales. O sea, qué es lo que no puede faltar en la mesa de Navidad de una casa valenciana, que sea importantísimo. Y pues me encantaría de verdad pasar una Navidad, por supuesto las fallas, pero también una Navidad en Valencia, patinando, comiendo. En general en España creo que por comida no paran. Así que, pues bueno, esta fue mi reacción a la Navidad en Valencia. Me gustó mucho este video y pues nos vemos pronto, amigos.